Tras las clases anteriores ya sabemos tanto autenticar a nuestros usuarios a través de diferentes métodos como gestionar el almacenamiento del token de autenticación que recibimos. Es hora de que veamos los dos últimos puntos. Cómo podemos usar ese token para realizar peticiones autenticadas a nuestro servidor y cómo podemos proteger nuestras rutas para que así el usuario no acceda a partes de nuestro sistema cuando todavía no se ha autenticado. Vamos a por ello. Vamos a comenzar por el principio y vamos a crear un nuevo proyecto para poder realizar estas dos acciones. Para ello, como siempre, vamos a acudir a nuestro editor de código. Voy a ampliar el tamaño de letra para que podamos verlo bien. Y realizamos el comando view create, como ya es costumbre, para generar un nuevo proyecto. Vamos a llamarlo root protect, por ejemplo. Esperamos a que se ejecute el comando y vamos a establecer un nuevo proyecto donde la única particularidad destacable que vamos a estar marcando es que tiene que tener la gestión de rutas. Es decir, tenemos que tener el paquete de router para poder gestionar toda la protección de rutas posteriormente. Recordad que a lo largo de esta clase vamos a estar viendo los dos últimos puntos de la autenticación, que es las peticiones a nuestro servicio con ya nuestro token que hemos gestionado a través de Vuex o Pinia o cookies o sesiones, como hemos visto en clases anteriores, y usando este token vamos a realizar las peticiones. Posteriormente protegeremos las rutas. Voy a acudir a realizar, en este caso, un proyecto nuevo. Voy a establecer manualmente las características, marco TypeScript y router, como es costumbre, aunque veremos tanto JavaScript como TypeScript, como siempre. Si queréis podéis marcar Vuex en el caso de que lo creáis correspondiente. En mi caso no es necesario. Muy bien, lo tenemos todo por defecto. Enter, enter, enter. Y podemos ya comenzar a realizar las acciones. Esperamos a que se despliegue el proyecto y comenzamos. Tenemos ya nuestro proyecto creado, lo tenemos por aquí, así que dentro de la consola lo que voy a hacer es que voy a entrar dentro del proyecto y voy a lanzar el servidor para tenerlo ya corriendo mientras comenzamos a trabajar nuestro contenido. Comenzamos, como hemos dicho, por realizar una petición sobre una ruta una vez el usuario ya se ha autenticado. Imaginad que hemos realizado todo el proceso que hemos visto en las clases anteriores, el usuario ya se ha autenticado y hemos guardado ya en nuestro Pinia, en nuestro Vuex o en sesiones o cookies la información con respecto al token que tenemos para realizar una petición. Y ahora accedemos a una sección, a una página donde, por ejemplo, pues vamos a mostrar información que está protegida contra autenticaciones. Es decir, el usuario necesita estar autenticado para poder realizar las peticiones. Por tanto, ahora nosotros, cuando realicemos nuestra petición al servidor, tenemos que decirle qué usuario somos. Si no le decimos qué usuario somos, el servidor nos devolverá un error, nos devolverá normalmente nos va a devolver un 403, que es un forbidden, es decir, un acceso no permitido, puesto que no vamos a estar autenticados. Como nosotros ya hemos realizado todo el proceso de autenticación y ya hemos recibido el JWT, lo hemos visto en las clases anteriores, recuerda, lo que vamos a hacer ahora es simular una petición, suponiendo de que ya tenemos ese JWT. De tal forma que cuando le pidamos la información al servidor, el servidor sepa que somos nosotros y nos brinde la información que estamos solicitando. Vamos a ver que todo esto es mucho más sencillo de lo que parece. Voy a acudir al app.view y vamos a hacer el ejemplo directamente aquí, puesto que no vamos a necesitar gran cosa para poder construirlo. El ejemplo que vamos a realizar valdría tanto para Option API como Composition API con Script Setup. Esto es debido a que no hay ninguna particularidad en ninguno de los sistemas. Al final tendremos una función que estará dentro de methods, en el caso de Option API, que estará dentro de una función flecha, habitualmente dentro de Composition API, que va a ser la que va a estar haciendo la llamada, pero es igual para todos. Supongamos, por ejemplo, que tenemos un sistema
en el cual vamos a estar, por ejemplo, guardando información del usuario. Vamos a hacer, por ejemplo, pues imaginad que estamos dentro de una aplicación de notas y tenemos un input de tipo texto, el cual pues va a contener la información sobre la nota que se desea enviar. Posteriormente tendremos un botón que de lo que se va a encargar es de guardar dicha nota. Esto es tan solo un ejemplo para que podamos ver cómo nos funciona el sistema. Muy bien, lo tenemos todo creado. Ahora dentro de mi proyecto voy a importar una referencia. Me lo voy a traer desde View. Y esta referencia que me traigo voy a estar utilizándola para generar una, por ejemplo, vamos a llamarlo Node, que va a ser una referencia y que por defecto pues va a estar vacía. De esta forma puedo vincular el input a esta referencia a través de vModel, como también hemos visto en clases anteriores. Muy bien. Tenemos entonces ya la vinculación realizada. Ahora vamos a hacer nuestra función para enviar al servidor. Vamos a llamarla send-to-server. Y esta función va a ser la que se va a encargar de realizar la petición a nuestro servicio. Vamos a colocar aquí nuestro click y le ubicamos el send to server. Muy bien. Tenemos toda la estructura base del proyecto para poder realizar la prueba. Vamos a colocar aquí, por ejemplo, de momento un alert. Guardamos. Y vamos a comprobar de que todo nos está funcionando correctamente. Hasta aquí no hemos hecho todavía nada nuevo. Esta es una estructura normal donde yo voy a escribir lo que sea y vamos a enviar esa información al servidor. Este es el ejemplo que vamos a utilizar como muestra para poder comprobar que todo funciona correctamente. Entonces, una vez tenemos este ejemplo, supongamos que estamos dentro de una ruta donde el usuario ya se ha autenticado, donde ya ha hecho el proceso de login y ahora nosotros queremos hacer el envío. Como vamos a hacer el envío al servidor, por supuesto, nuestro método tiene que ser asíncrono, si no, no nos va a funcionar correctamente, puesto que vamos a necesitar esperar a que el servidor nos devuelva la respuesta y que la promesa se materialice. Una vez tenemos hecha esta estructura, vamos a proceder a realizar la función que se va a encargar de enviar los datos al servidor. Para ello es muy sencillo, nosotros vamos a apoyarnos en fetch. Generamos entonces una constante donde vamos a guardar la respuesta que el servidor nos va a devolver. En esta respuesta vamos a indicar que vamos a estar esperando lo que nos responda el servidor cuando vamos a tratar de hacerle el fetch. Y vamos a, en primer lugar, enviar la URL de nuestro servidor el endpoint al cual vamos a realizar la petición, que sería la URL que correspondiese. Igual que hemos hecho anteriormente cuando hemos hecho, por ejemplo, los procesos de login en cualquier otro ejemplo anterior. Ahora llega el siguiente punto relevante, importante, que es establecer el objeto de datos. Como segundo argumento al fetch le vamos a pasar un objeto de datos. Y en este objeto de datos es donde vamos a tener las diferencias con respecto al resto de llamadas que hemos estado haciendo anteriormente. En primer lugar, vamos a indicarle que el método va a ser post, puesto que si vamos a hacer un envío a nuestro servicio y este envío normalmente vamos a estar solicitando cierta información, por norma general, autenticado, por norma general va a ser post. Sin embargo, podría ser get o podría ser cualquier otro tipo de verbo. No es relevante. Posteriormente vamos a establecer los headers, las cabeceras de nuestra petición. Y es aquí donde viene la principal diferencia con respecto a lo que hemos trabajado. En primer lugar, en estos headers, tened en cuenta que hasta ahora no hemos establecido ningún header, hemos dejado todo por defecto normalmente. Vamos a especificar que el tipo de contenido que vamos a estar enviando va a ser un contenido application JSON. Esto tenemos que hacerlo para que el servidor interprete los datos correctamente cuando se los enviemos, puesto que se los vamos a estar enviando en formato JSON. Una vez le especificamos cuál va a ser el content, vamos a marcarle también el accept. Esta parte, si bien no es obligatoria, suele ser recomendable
para indicar el forzado de que acepte nuestro formato, en este caso el application.json. Muy bien, tenemos entonces tanto el content type como el accept. Y ahora el siguiente punto, y es uno de los más importantes, es la autenticación. Nosotros en la cabecera vamos a mandarle nuestro JWT para que así el servidor sepa que somos nosotros, que somos el usuario que se ha autenticado y que tiene ahora mismo la sesión activa. Para así el servidor, cuando reciba esa información, cuando reciba esta petición, al detectar ese JWT, lo que hará será contrastar con su información a quién pertenece ese token activo y por tanto podrá identificarnos y sabrá que somos nosotros. Tendremos los permisos suficientes y por tanto podremos recepcionar la respuesta. Para ello vamos a utilizar el authorization. Acudimos a nuestra cabecera y marcamos authorization. Esto lo hacemos para indicar que vamos a autorizarnos, que nos debe autorizar contra las siguientes credenciales. Y vamos a marcar better, es decir, la palabra better, que es el tipo de token que estamos enviando, es lo que se denomina un token al portador, es decir, tienes que identificarme a través del token que te estoy enviando que está asociado a mi cuenta que se ha generado dentro del servicio. Y una vez marcamos better, lo siguiente va a ser incluir nuestro token, nuestro JWT. Aquí en este ejemplo, en Fresco, no tenemos ningún JWT, pero recordad que en las clases anteriores hemos visto cómo lo gestionábamos. Así que aquí, por ejemplo, pues podríamos estar acudiendo a nuestro store.getJWT o store.jwt, store.token, en el caso todo el nombre que le hayamos dado en función a cómo hemos generado nuestro store. De esta forma recuperaremos el token con la información necesaria y podremos enviarlo en la cabecera de nuestra petición. No os preocupéis si os resulta un poco difícil de unir todas las partes que hemos visto en las clases, porque han sido muchas partes las de las clases de autorización, porque luego haremos un ejemplo donde montaremos un ejercicio completo de login, así que no os preocupéis por eso. De todas formas, lo importante en este punto es que entendamos que para realizar una petición autenticada lo que necesitamos es, cuando hacemos el fetch, en el objeto de datos que le enviamos, en su cabecera, vamos a especificar el content type, vamos a especificar el accept y vamos a especificar el authorization. Y en el authorization es donde vamos a indicar better, espacio y el token que hemos guardado y que estamos gestionando dentro de nuestros stores, sesiones, cookies, lo que sea. Muy bien. Hacemos la petición incluyendo esta información en el header, ya tenemos toda esa información y ahora ya lo único que nos queda es que habitualmente, por norma general, cuando realicemos una petición, vamos a necesitar enviarle cierta información. Es decir, vamos a tener que pasarle una información referente a el contenido que le estamos enviando. En este ejemplo, pues deberíamos enviarle la nota para que así el servidor nos la guarde en nuestro usuario. O si estamos realizando una consulta sobre, por ejemplo, oye, dame mis facturas, pues que sepa qué usuario soy para que me devuelva las facturas correspondientes. Así con cualquier tipo de acción, no importa que sea una acción de lectura, no importa que sea un get, que sea una acción de escritura, que fuese un post, puesto que en definitiva lo importante es que entendamos cómo hacemos esta petición y que por norma general en estas peticiones a veces vamos a necesitar enviarle información al servidor para que nos devuelva la respuesta adecuada. Esa información se la enviamos ya en el body. Y en el body lo que vamos a hacer es apoyarnos en el JSON Stringify para pasarle un objeto JSON que va a ser pasado a cadena y que va a ser enviado con los datos. Y aquí le vamos a pasar los datos que vamos a necesitar. Es decir, podemos albergarlos en un objeto o podríamos directamente definirlos aquí. En este caso, pues le podríamos estar pasando a nuestro servidor los datos que esté esperando. Supongamos que nuestro servidor está esperando, por ejemplo, un campo que se llama node y en este campo le vamos a pasar el node.value. Si tuviésemos más valores que está esperando nuestro servidor, pues los iríamos incluyendo dentro de este objeto que es el que vamos a estar enviando. Muy bien, lo tenemos por aquí, no podemos colocarlo en una única línea ya que es solo un único valor y con esto ya lo tenemos todo.
Ahora que tenemos ya todo el envío construido, ya podríamos estar realizando la petición a nuestro servidor. Cuando hagamos clic, él se ejecutará la función send-to-server y esta función hará el fetch al endpoint especificado por método post, le indicará toda la cabecera necesaria y nos autenticaremos al realizar la petición para que el servidor nos devuelva los datos que estamos esperando. Una vez hacemos toda esta parte, tenemos que tener en cuenta que en dicha petición también enviamos los datos que el servidor está esperando. De esta forma recibimos la respuesta y la almacenamos en response. Y ya a partir de aquí tenemos el proceso natural. Por ejemplo, a esto podríamos llamarlo en lugar de response, raw response, respuesta en crudo, puesto que luego, posteriormente, cuando recepcionemos la respuesta, y esto ya es igual que siempre, y ya volvemos al cauce que ya conocemos, podríamos generarnos una respuesta a la cual le vamos a asignar el await, la espera de, en este caso, el raw response, pasarla a JSON. Y ahora ya sí, en response tenemos el contenido que estamos esperando, la respuesta de nuestro servidor que ya podemos utilizar dentro de nuestro componente. Como veis, esta primera parte es muy sencillo de entender, es una petición como la que hemos trabajado de forma habitual. Quizás el único punto a destacar más relevante son las cabeceras, el headers, en los cuales tenemos que incluirle el token que hemos guardado en clases anteriores. Y llegamos por fin al último punto de la autenticación. Ya sabemos autenticar, ya sabemos gestionar nuestro token, ya sabemos solicitar información con el token que hemos gestionado y ahora ya solo nos queda en nuestro router indicar qué partes son necesarios estar autenticados para poder acceder. Es decir, dentro de nuestro router, recordad, tenemos diferentes rutas de acceso y a nosotros nos podría interesar que ciertas rutas no se pueda acceder a ellas, puesto que va a necesitar el usuario estar previamente logueado para poder acceder a ellas. Vamos a ver cómo podemos hacer esto. Para ello, en primer lugar, lo que voy a hacer es acomodar un poco la información que tenemos en nuestro router para dejarla más legible. Y para ello voy a dejarlo tal que así, como ya hemos trabajado también anteriormente en los proyectos. Así lo vamos a entender todo mucho mejor. Establecemos aquí nuestro About View. Y perfecto. Vamos a establecer ahora, para finalizar y para poder hacer el ejemplo de forma correcta, vamos a hacer algunos componentes, algunas vistas. En concreto voy a hacer la Login View. Muy bien, la tenemos por aquí. Y vamos a establecer también otra vista más, que sería una vista para la cual necesitaríamos estar autenticados para poder acceder. Por ejemplo, podríamos llamarla Dashboard, un panel de control, que para poder acceder a dicho panel de control necesitamos estar autenticados primero, si no, no podemos acceder al panel de control. La marcamos por aquí y la dejamos por aquí. Dashboard. Muy bien. Ya tenemos todas nuestras rutas preparadas. Vamos al router y vamos a importar estos dos componentes que acabamos de crear. Import login view from views login view.view y el último que era el de dashboard que acabamos de crear. Dashboard view from, en este caso, views dashboard view.view. Muy bien. Vamos a establecer estas rutas.
el path de una de ellas va a ser login, el name va a ser login y el component va a ser el login view. Y en última instancia, la última de las rutas, que va a ser el path, que vamos a denominar, por ejemplo, dashboard, name dashboard, component dashboard view. Muy bien, tenemos la estructura correcta, vamos a comprobarlo de que nos funciona todo correctamente y procedemos a proteger ciertas rutas. Vais a ver que es muy sencillo también, no va a tener especial complicación. Muy bien, tenemos la ruta principal, tenemos la ruta del login, donde estaría nuestro login de acceso, nuestra autenticación. Vamos a hacer que se visualice, puesto que en el app.view tenemos aquí el ejemplo que hemos marcado anteriormente. Vamos a hacer que se visualice rápidamente. Y esto lo hacemos, recordad, con el router view. Perfecto. Y tenemos también la ruta de dashboard. Y genial. Y luego ya teníamos las que ya están creadas, la de about y la natural. Muy bien. Vamos entonces ahora a establecer la estructura correspondiente. Hemos dicho que vamos a aprender a proteger rutas. Supongamos que en esta estructura, la que acabamos de crear, vamos a hacerle espacio para que no haya nada que nos distraiga. Tenemos 4 rutas. Tenemos el home, el about, el login y el dashboard. Para el home, para el about, para el login, no vamos a necesitar estar autenticados. Pero para acceder al dashboard sí vamos a necesitar estar autenticados. ¿Cómo gestionamos esto? Bien, lo primero que tenemos que saber es que podemos añadir metadatos a cada una de las rutas. Y esto lo hacemos con la palabra reservada meta. Con meta podemos pasarle un objeto de diferentes pares de clave valor con diferentes datos que a nosotros nos interese. Lo que vamos a hacer dentro de esta estructura va a ser siempre en los meta pasarle un valor booleano que nos va a indicar si el usuario debe estar autenticado o no. Vamos a llamarlo, por ejemplo, podríamos llamarlo como quisiéramos. Vamos a llamarlo nosotros, pues por ejemplo, require out, requiere autenticación. Y en este ejemplo, en el home, en el raíz, pues no lo va a requerir, así que vamos a pasarle el valor falso. Ahora vamos a proceder al about. Una vez más, meta, y le vamos a pasar valores. Los que queramos podemos llamarlos como queramos y podemos pasarle tantos datos como necesitemos para luego gestionar lo que queremos hacer. En nuestro caso, pues necesitamos require out. Vamos a llamarlo así, podríamos haberlo llamado de cualquier otra forma. Y esta ruta, en los metadatos, vamos a indicarle que no requiere autenticación. Vamos con la de login. La de login, por supuesto, no requiere autenticación. Require out, en este caso, falso también. Y en última instancia tenemos el dashboard. Esta ruta sí la queremos proteger. Esta ruta sí queremos que no se pueda acceder si no estamos autenticados. Así que vamos a indicar que esta require out true, cierto. Esta sí necesita que estemos autenticados. Insisto, podríamos haberle dado el nombre que quisiésemos. Esto no es una palabra reservada que tenga una función concreta, sino que son metadatos que nosotros añadimos y podemos llamar como queramos. Muy bien, pues ya tenemos los metadatos que necesitamos en cada una de las rutas para saber si el usuario puede o no puede autenticarse, necesita estar autenticado. Y ahora lo que vamos a hacer, fijaos como en el router al final ya creábamos nuestro router con estas rutas que tenemos por aquí y el proceso de history de view. Y ahora lo que vamos a hacer es router punto y vamos a indicar before each. Esto lo que significa es antes de acceder a cada ruta.
De tal forma que lo que estamos haciendo es, este router, con todas las rutas que tiene registradas, todas estas de aquí, pues antes de acceder a ninguna de las rutas, vamos a ejecutar lo que vamos a estar indicando. Y vamos a establecer aquí una guarda que lo que va a hacer es vigilar que se cumple lo que nosotros queremos. Y si no se cumple lo que queremos, no va a dejar a acceder. ¿Y cómo hacemos esto? Muy fácil. En el before each vamos a establecer dicha guarda. Esa guarda va a ser una función. Entonces vamos a tener aquí que dentro del before each vamos a ejecutar esta función de aquí. Esto vamos a establecerlo con una función flecha. Y ahora, antes de acceder a cada ruta, como decíamos, ejecutamos esta guarda. Y la guarda va a tener tres valores. El to, que es hacia dónde quiere ir el usuario. El from, que es de dónde viene el usuario. Y el next, que es hacia dónde va a ir el usuario. Por ejemplo, yo quiero ir a dashboard, vengo desde la ruta raíz, desde el home, pero con el next te voy a indicar a dónde vas a ir en función de si cumples o no cumples los requisitos. Así pues, ahora lo primero que haríamos sería adivinar, establecer si el usuario se encuentra o no se encuentra ya logueado, si ya se ha autenticado o no. Esto lo podríamos hacer en función del método de autenticación y el método de guardado que hayamos hecho, pues recuperando esa información. Por ejemplo, si hemos usado Vuex o hemos usado Pinia, pues lo que podríamos estar haciendo es acudir a nuestro store y dentro de nuestro store pues comprobar si el usuario se ha autenticado ya o no. Vamos a llamarlo, por ejemplo, auth. Y en este caso, pues podríamos hacer, por ejemplo, store. Vamos a, por ejemplo, JWT distinto de nulo. Pues si en nuestro store y si el JWT es distinto de nulo, eso es cierto y por tanto está autenticado. Y si es nulo, significa que todavía no se ha autenticado. O por ejemplo, si hemos usado Firebase, pues podríamos acudir a nuestro Firebase, a nuestro getAuth y obtener nuestro current user, por ejemplo. Si está autenticado en Firebase, estaremos obteniendo el usuario y si no, será nulo. Así que podríamos hacer también esa comprobación. En definitiva, aquí depende de qué tipo de autenticación hemos hecho, si hemos hecho una autenticación contra Firebase, un social login o una autenticación estándar, y también dónde hemos guardado esa información. Si la hemos hecho a través de Firebase, por ejemplo, pues la tendremos en el getAuth. Para cualquiera de los otros casos, pues lo tendremos en el store, en el caso de Vuex o Pinia, o en el cookie o la sesión, por ejemplo, dentro de cookies y sesiones, ¿no? Pues estaríamos trayéndonos la información que hayamos guardado en la sesión o la información que hayamos guardado en la cookie. Y comprobaremos si tenemos esa información. Si la tenemos, pues significa que el usuario está autenticado. Si no la tenemos, significa que el usuario todavía no se ha autenticado. Aquí, de momento, vamos a suponer que el usuario pues no se ha autenticado. Como no tenemos esa información, la hemos trabajado en clases anteriores, esto es un proyecto nuevo, pues de momento podemos indicarle, vamos a suponer que el usuario no se ha autenticado. Pero aquí obtendríamos, insisto, esa información para saber si se ha autenticado o no. Y lo segundo que necesitamos saber es si la ruta a la que quiere ir, a la que está intentando acceder, recordad la ruta to, recordad to hacia dónde quiere ir, from de dónde viene, next hacia dónde va a ir. Pues si quiere ir a una ruta que necesita autenticación o no. Vamos a guardar esto en una constante, podríamos llamarla needout, por ejemplo. Vamos a hacer una constante en la cual vamos a guardar la información de si a dónde quiere ir requiere o no requiere estar autenticado. Como hemos dicho que to es la ruta hacia donde quiere ir, pues to, punto, y aquí accedemos a la meta información, a los metadatos, punto meta, y vamos a comprobar si tiene el require out, como lo hemos llamado nosotros. Es decir, si quiero ir, por ejemplo, a la ruta about, pues el to, que es about, sus datos meta, el require out va a ser falso. Por lo tanto,
need out, necesito autenticación, va a ser falso. Si por ejemplo está intentando acceder a dashboard, al dashboard que sí necesita autenticación, este need out será cierto, porque la ruta a la que quiere ir, el to, en sus metas, el require out está a cierto. Recordad que la ruta a la que quiere ir es simplemente pues, cuando pulsa en un enlace, cuando introduce la información en el navegador, en definitiva cuando trata de acceder el usuario a dicha ruta. Muy bien, y ahora ya que tenemos esta información podemos construir la guarda de una forma muy sencilla. Simplemente si, en este caso, la ruta a la que quiere ir necesita autenticación, es decir, si necesita autenticación y no está autenticado, pues en ese caso, lo sentimos usuario, pero estás intentando ir a una ruta que necesita autenticación y tú no estás autenticado. Así que, aunque quieres ir, en este caso a dashboard, a donde nosotros te vamos a enviar no es a dashboard, te vamos a enviar a login, para que te loguees antes de acceder. ¿Entendéis el formato? Es muy sencillo. El to hacia donde quiere ir, pero el next es hacia donde realmente va a ir. Pues si quieres ir a una ruta que necesita autenticación y no estás autenticado, da igual a donde quieras ir, que a donde te voy a llevar es a la pantalla de login para que te autentiques. Y en otro caso, pues sí se cumplen las condiciones, porque los otros casos son que la ruta necesita autenticación pero ya esté autenticado, o que la ruta no necesita autenticación, para lo cual nos da igual si está autenticado o no, porque no lo necesita. Así que en esos casos, la siguiente ruta sí que va a ser la ruta a la que él quiere ir. Y para eso dejamos next vacío. Y así lo que le indicamos es que sí, puede proceder y la siguiente ruta va a ser la que él quiere acceder. Y de esta forma tan sencilla establecemos una guarda que lo que nos permite es verificar si el usuario está autenticado y en caso de que esté autenticado le permitimos continuar, y en caso de que no lo esté, no le permitimos autenticar. Guardamos y como yo he establecido de que no estoy autenticado, para este ejemplo, si yo ahora trato de ir al dashboard, pues fijaos cómo no me deja pasar al dashboard y me trae al login. Estoy intentando acceder al panel de control, pero la aplicación me dice, hey, primero loguéate. Por el contrario, si yo estuviese autenticado, vamos a suponer que tenemos guardado un valor en el cual estamos correctamente autenticados, pues yo ahora, si trato de acudir a dashboard, pues sí puedo acceder porque ya me he autenticado correctamente y cumplo los requisitos para poder acceder. Hemos visto un ejemplo de protección de rutas para autenticado, pero no solo podríamos estar utilizando estas protecciones para autenticarse. Podríamos estar también utilizándolas para todo tipo de cosas. Por ejemplo, podríamos requerir cierto rol. Por ejemplo, podríamos marcar que el rol fuese admin. Y solo va a poder acceder al dashboard si, además de estar autenticado, el rol del usuario es admin. Si no, le vamos a enviar a otra ruta distinta que indica, por ejemplo, que no tiene permisos para acceder, o directamente le podríamos enviar a cualquier otro elemento. Esto podemos hacerlo con las guardas, con nuestro beforeach. No solo nos vale para comprobar si el usuario está autenticado, sino que nos vale para cualquier otra acción que consideremos necesaria. Y con esto ya hemos visto todas las piezas del puzzle que conforma la autenticación y en detalle. Hemos visto que podemos autenticarnos contra un backend tradicional, que podemos autenticarnos contra Social Login, que podemos autenticarnos contra un backend as a service como es Firebase o que podemos autenticarnos con Social Login. Después hemos visto que una vez nos hemos autenticado, podemos guardar la información de diferentes formas. La información de la autenticación, el token, lo podemos guardar en cookies, lo podemos guardar en sesiones, lo podemos guardar en Vuex o lo podemos guardar en Pinia. Ya hemos visto toda esa parte. Y ahora que lo tenemos guardado, hemos visto cómo usarlo para poder solicitarle a nuestro servidor información estando correctamente autenticados, y hemos visto también cómo podemos proteger rutas para que el usuario no trate de acceder a partes del sistema que necesitan de dicha autenticación para funcionar. Hemos visto todas las piezas.
Ahora llega el punto más importante, que es unir todas esas piezas. Para ello, lo que vamos a hacer, y como la última clase dentro del bloque de autenticación, antes de continuar avanzando, va a ser un ejercicio en el cual vamos a hacer todo el proceso completo, todo el círculo. Vamos a establecer un login, vamos a establecer una gestión del token, vamos a establecer una petición y vamos a proteger algunas rutas. Vamos a practicarlo todo junto, todo unido, en un ejercicio que va a unir todo lo que hemos estado viendo en las clases anteriores. Así todo terminará de cobrar sentido, entenderemos ahora ya sí que sí perfectamente las autenticaciones y ya no nos dará ningún miedo a autenticarnos contra ningún servicio, da igual que sea incluso Azure o AWS, los hemos visto todos, y posteriormente ya podremos continuar avanzando y subiendo de nivel en nuestro conocimiento dentro de Vue.